Hola, ¿qué tal? En el video de hoy pues vamos a hablar acerca de lo que sería el sacro y el coxis, hablando pues todos sus detalles óseos y cómo inclusive se articulan estos huesos entre sí. Bueno, vamos a hablar un poco del sacro. El sacro es un hueso impar ubicado en la línea media, justo por debajo de la columna lumbar, por arriba del coxis y se encuentra en medio de ambos huesos ilíacos, como aquí lo muestran en la imagen. La palabra sacro puede tener diferentes etimologías. La etimología latina dice que significa sagrado, ya que en los rituales este hueso se usaba como ofrenda, por eso es que este significado, ¿no? De sagrado. Pero en la etimología griega nos habla que el sacro significa pues que es algo grueso, algo duro, algo grande. Entonces, pues puede haber esa varianza entre la etimología de lo que significaría el hueso sacro. Realmente el hueso sacro es la fusión de 5 vértebras, que serían las 5 vértebras sacras. Se fusionan a través de una sinartrosis de tipo sin fibrosis y esta a su vez de tipo sinostosis, ¿no? Tenemos la sinostosis del sacro, el cual pues al momento de soldarse todas estas piezas óseas pues crean un solo hueso, una sola pieza ósea. Entonces vamos a hablar ya propiamente de lo que es el sacro. Al sacro nosotros le describimos tres caras. Una cara anterior, una cara posterior, una cara lateral, o bueno, en este caso, dos caras laterales, una base y un vértice. Como si fuera una pirámide cuadrangular, podríamos asemejarlo, ¿no? Como eso. Vamos a hablar un poco de su cara anterior. Su cara anterior es cóncava en sentido antero-posteriormente. Nosotros podemos describir partiendo de la línea media hacia los laterales que encontramos estas eminencias, estas líneas transversales, número de 4. Y a cada extremo de estas líneas laterales encontramos unos orificios elípticos que corresponden a los forámenes sacros anteriores. Estas líneas pues corresponderían al punto de fusión entre las vértebras sacras. Igualmente, como ya les comentaba, a cada lado de estas crestas, de estas líneas transversales, encontramos los forámenes sacros o agujeros sacros anteriores. Que observen ustedes que a diferencia de toda la columna que simplemente se ve representado la salida de los nervios espinales por un foramen de conjunción o simplemente foramen intervertebral, en el caso del sacro vamos a tener forámenes anteriores por donde salen las raíces anteriores de la médula espinal y forámenes posteriores que lo veríamos en una cara posterior y por el cual estarían transcurriendo las raíces posteriores, ¿no?, de la médula espinal a nivel sacro. Estos forámenes sacros anteriores se prolongan hacia lateral transversalmente a través de un canal por el cual discurre, ¿no?, el nervio, este ramo anterior, ¿no?, de lo que sería la médula espinal a nivel del sacro. Pasándonos posteriormente al sacro, encontramos también, si partimos de la línea media y superior e inferiormente, encontramos una cresta que corresponde al borde posterior del conducto sacro. Recuerden que si hablamos de vértebras individuales, correspondería a foramen vertebral o agujero vertebral, pero ya en una columna articulada, pues correspondería a un conducto. En este caso, pues hablaremos del conducto sacro, que es nada más la continuación de lo que sería el conducto raquídeo, ¿no?, de la columna vertebral. En la línea media encontramos una cresta saliente, que pues va a estar formada por la fusión de las apófisis espinosas. Entonces vean cómo esta fusión de apófisis espinosas se le denomina cresta sacra media. Lateralmente a esta cresta sacra media encontramos otra saliente, dispuesta de superior a inferior o en sentido vertical, que corresponde a la cresta sacra intermedia,
que pues sería la fusión de los procesos de las apófisis articulares, tanto superiores como inferiores. Y entre la cresta sacra media y la cresta sacra intermedia encontramos los canales sacros, el cual van a estar alojados por músculos. En este caso, a nivel del sacro, pues estará principalmente ya sea parte de las inserciones de lo que sería el glúteo mayor o de la masa lumbar común, que ya lo hablaremos en próximos videos. Bueno, lateralmente a la cresta sacra intermedia encontramos unos agujeros elípticos dispuestos en líneas paralelas en números de 4 de cada lado, que serían los forámenes o agujeros sacros posteriores. Ya describimos unos anteriores, estos serían los posteriores, por el cual transcurren los ramos posteriores de la médula espinal a nivel del sacro. Lateralmente a estos orificios, a estos agujeros, encontramos otra cresta, que esta cresta se ve formada por la fusión de las apófisis espinosas, denominada cresta sacra lateral, que antes en los libros viejos como Testit menciona que la cresta sacra lateral se le denomina cresta sacrotuberosa externa, mientras que la cresta intermedia cresta sacrotuberosa interna. Y bueno, vamos a pasar a lo que sería la base. Recuerden que el sacro se le pues compara, ¿no?, en forma de una pirámide, teniendo que su vértice es inferior y su base es superior. Entonces la base, vamos a empezar de la línea media, vamos a encontrar una carilla articular elíptica en el cual su diámetro transversal va a ser más largo que su diámetro anteroposterior. Esta zona que correspondería a la cara superior del cuerpo de la primera vértebra sacra estaría destinada a articularse con la última vértebra lumbar, que sería L5. Dando así pues esta zona, este ángulo que denominamos promontorio, ¿no? El borde anterior del cuerpo de la primera vértebra sacra en su parte superior se le denomina promontorio. Porque pues suele preguntar, ¿no?, eso en los exámenes. ¿A qué hueso corresponde el promontorio? Al hueso sacro. Que pues hay muchos libros que como que unen, que dicen que el ángulo entre L5 y S1 corresponde al promontorio, pero no. Promontorio es esta saliente de la primera vértebra sacra. A cada uno de los laterales de esta carilla pues, elíptica o volada encontramos unas áreas triangulares lisas a las cuales vamos a denominar alas del sacro, que pues corresponderían justamente a estas partes de aquí, las alas del sacro, que en un hueso articulado, ya sea con el hueso coxal, vemos cómo se corresponderían parte de la porción medial de la articulación coxal de la articulación sacroiliaca. Entre las alas del sacro y el cuerpo de la primera vértebra lumbar, de la primera vértebra sacra, encontramos estas eminencias que se proyectan hacia posterior, que corresponderían a las apófisis articulares superiores de la primera vértebra sacra. ¿Ok? Estas apófisis articulares en su vértice vamos a ver que presentan carillas articulares, las cuales van a mirar hacia atrás y hacia medial, que justamente en una vista posterior podemos ver cómo se delimitaban. Estas carillas articulares superiores destinadas a articularse con las apófisis inferiores de la quinta vértebra lumbar. Aquí estaría la articulación sacrolumbar, ¿no?, con respecto a esta articulación sigapofisiaria. Posteriormente pues encontraríamos las láminas, ¿no? Estas láminas que pues darían el origen del extremo superior de la cresta sacra media, que pues, sería la apófisis espinosa de la primera vértebra sacra, y que ambos van a constituir este canal, ¿no?, este conducto sacro por el cual pues, va a discurrir la porción terminal, ¿no?, de la médula espinal, que sería lo que conocemos como cauda equina o cola de caballo o algunos diferentes nombres que pueden encontrar. Toda esta prolongación de filetes nerviosos
procedentes del extremo inferior de la médula espinal, pues aquí los podemos encontrar. Igualmente con sus estructuras asociadas, anexas, como las meninges y las arterias radiculares. Este conducto sacro, vean que tiene una forma triangular y que si nosotros hacemos un corte justamente a nivel de cualquiera de los forámenes, tanto anteriores como posteriores, encontraríamos lo que correspondería a la columna articulada superiormente como el agujero intervertebral, esta zona de aquí, que esta se va a proyectar tanto anterior como posteriormente a través de canales. Canal sacro anterior, canal sacro posterior, por el cual pues, van a discurrir los nervios, los ramos anteriores y los ramos posteriores, ¿no? De lo que sería la médula espinal. También tenemos que hablar de la cara lateral del sacro. La cara lateral del sacro la podemos dividir en dos porciones. En una porción superior y ensanchada anteroposteriormente y una porción inferior que se adelgaza y que inclusive formaría pues como un borde, ¿no? Esta cara lateral vamos a ver que en su mitad superior vamos a encontrar una carilla articular que se le denomina carilla auricular, ¿no? ¿Por qué auricular? Porque pues, los libros le describen que tiene forma de pabellón, de forma del pabellón de la oreja, como si fuera una oreja, que en los huesos del laboratorio del anfiteatro, pues sí es verdad que tiene una semejanza, ¿no? A lo que sería el pabellón de la oreja. Posteriormente a esta superficie articular encontramos una fosa en la cual va a estar perforada por elementos vasculares que se le conoce como la fosa cribosa del hueso sacro, por el cual, pues, como ya les comentaba, van a pasar ramos vasculares con la intención de pues, irrigar al hueso y a las estructuras relacionadas, en este caso sería a la articulación sacroiliaca. Igualmente, posteriormente a la fosa cribosa del sacro encontraríamos una zona con más rugosidades denominada la zona o tuberosidad del sacro, en el cual pues van a tomar inserciones los ligamentos sacroiliacos posteriores, que son unos ligamentos potentes y pues el cual pues tienden a deformar esta superficie. También anteriormente a esta superficie articular encontraríamos lo que sería el surco preauricular, que no es más que una zona de inserción a los ligamentos sacroiliacos anteriores, que ya los vamos a abordar, los vamos a estudiar más a fondo en lo que sería la articulación sacroiliaca. Si hablamos de una base, también tenemos que hablar de un vértice. El vértice del sacro, anteriormente podemos ver que es como si fuera truncado, ¿no? Recuerden que no todo esto es el sacro, esta porción de aquí corresponde al coxis. Bueno, el vértice del sacro corresponde a una carilla articular que se va a corresponder con la zona superior del coxis, dando así una articulación de tipo sínfisis, ¿no? En el cual podemos encontrar inclusive un disco intervertebral entre el sacro y el coxis. Posteriormente, este vértice vamos a encontrar estas eminencias. El extremo inferior de lo que sería la cresta sacra media daría lugar al extremo final del conducto sacro y que este está delimitado lateralmente por los extremos inferiores de las crestas sacras intermedias, ¿ok? Dando así lugar a esta porción del hueso que se le conoce como hiato sacro, que tiene forma de U o de V invertida, que correspondería al extremo final del conducto sacro. Algo que también cabe mencionar es que los extremos inferiores de la cresta sacra intermedia, nosotros sabemos que corresponden a las apófisis inferiores, articulares inferiores, ¿no? De lo que sería la vértebra S5, pero por la disposición que tiene anatómicamente y la nomenclatura han decidido denominarlas como astas del sacro. Estas astas del sacro van a delimitar lateralmente el hiato sacro y que también se van a articular con las astas del coxis, que las veremos justamente en esta imagen.
El coxis correspondería a la porción final de la columna vertebral y que en los mamíferos, ya sean los animales con cola, pues esta zona sería la porción, ¿no?, de la cola que nosotros sabemos en el ser humano, la evolución, pues la ha quitado, ¿no? Diría un doctor mi doctor de anatomía, la naturaleza no es pendeja y sabe lo que hace. Entonces, pues sería el remanente de nuestros viejos ancestros cuando tenían cola. Este coxis le describimos que tiene forma triangular y le describimos una base, una cara anterior, una cara posterior y dos bordes, un borde lateral, bueno, pues bordes laterales. Empezando de la cara anterior como el hueso sacro se describe que es cóncava antero-posteriormente. Igualmente la cara posterior es convexa postero-anteriormente y que representa el hueso, el coxis, la fusión de 4 o a veces 5 vértebras coxígeas, que es por eso que el número de vértebras ya en total pues puede variar, ¿no?, de 33 a 34, dependiendo de cuántas vértebras coxígeas encontremos. La vértebra coxígea que podemos decir que tiene un poco más de descripción es la primera vértebra coxígea. Su base, la base del coxis, corresponde a la superficie articular destinada a articularse con el vértice del sacro, dando así la articulación sacro-coxígea justamente en esta parte de aquí. Posteriormente vemos que se prolongan unas eminencias óseas que en la nomenclatura actual se le denomina asta del coxis, que no es nada más y nada menos que el vestigio de los procesos de los apófisis articulares superiores de la primera vértebra coxígea, pero la nomenclatura ha decidido denominarlos astas del coxis y que se articulan con las astas del sacro, tienen relación. Aquí lo podemos ver, como las astas del coxis tienen relación con las astas del sacro. Lateralmente a ellos encontraríamos las apófisis transversas. Estas apófisis transversas que pues no tendrían alguna función como tal, si al caso algún tipo de inserción muscular, ya que veamos músculos de la pelvis, pues puede tener ahí inserciones, ¿no? Ya inferiormente pues encontraríamos los bordes laterales, que pues ya nada más sería cuestión de mencionarlos. Y el extremo inferior de lo que es el coxis se le denomina ápice del coxis. Ahora vamos a pasar cómo es que se articulan estos huesos. Muy sencillamente, se van a articular a través de los ligamentos sacrocoxígeos. No hay mucha dificultad para aprendérselos. Vamos a tener ligamentos sacrocoxígeos anteriores, que estos se van a originar de la cara anterior del sacro y se van a dirigir hacia el vértice o el ápex del coxis, y que inclusive se describe que estos ligamentos sacrocoxígeos anteriores se pueden entrecruzar. Los ligamentos sacrocoxígeos posteriores vamos a tener dos planos, un plano superficial y un plano profundo. Del plano superficial pues vamos a ver que estas se van a originar de los canales sacros, justamente entre la cresta sacra intermedia y la cresta sacra media, y se van a dirigir paralelamente para insertarse en la cara posterior del coxis, mientras que la porción profunda, el manojo profundo del ligamento, de los ligamentos sacro coxígeos posteriores, pues se van a encontrar profundamente a ellos. Vaya la redundancia, ¿no? Lateralmente también tendríamos estos ligamentos, los ligamentos sacrocoxígeos laterales. Hay libros que mencionan que son 3 manojos: un manojo medial, un manojo intermedio y un manojo lateral. Pero las nuevas nomenclaturas solo mencionan que son 2 manojos, un manojo medial y un manojo lateral. Esto ya lo dejo a su criterio. A su criterio, ustedes decidan, ustedes construyan su conocimiento. Yo simplemente les hago mención. Yo en mi caso lo tomaría como pues 3 fascículos. Realmente en las imágenes se observan 3 fascículos. Entonces yo tomaré un manojo medio, un manojo intermedio y un manojo lateral, que estas irían
del borde del vértice del sacro en sus porciones laterales para articularse, más bien para insertarse en la apófisis transversa de la primera vértebra sacra. Y ya por último se describe un último ligamento, este aquí que encontramos en el número 6. Es el ligamento intercoxigio, un ligamento que va de la apófisis transversa de la primera vértebra coxigia para dirigirse a su respectivo borde lateral. Y bueno, con esto concluiríamos lo que sería el sacrocoxis y la articulación sacrocoxigia. Cualquier duda o aportación o corrección, inclusive, ponerlo en los comentarios. No olviden dejar su like, compartir el video. Y como siempre, como en todos los videos, les digo, no hay preguntas tontas, simplemente tontos que no pregunten. Ustedes, nosotros como estudiantes de medicina, pues nunca hay que quedarnos con la duda, ¿verdad? Siempre hay que intentar indagar y pues sin nada más que decir, hasta aquí terminamos el video. Hasta la próxima.